Imagina un grupo de niños de clase media, misma situación económica, misma religión, incluso, que no tienen diferencias reales. Están en un campamento de verano, de Boy Scouts, con los días, empiezan los insultos, peleas, y empiezan a odiarse realmente. No hay ningún motivo, sin ningún motivo aparente. Ahora imagina que esto no pasa en un campamento de verano, imagina que es en toda la sociedad. Hoy vamos a hablar de cómo nos dividen, de cómo se puede generar un conflicto cuando no lo hay, a través de manipular el entorno y con eso conseguir manipular tus procesos cognitivos. Eran los años 50 y el matrimonio Sheriff creó este experimento. Eran psicólogos y lo denominaron la cueva de los ladrones. No fue en un laboratorio, ocurrió en el bosque, en un campamento de verano con niños reales. Seleccionaron a 22 niños de Oklahoma y los dividieron en dos grupos de 11. Una vez allí, los grupos no conocían la existencia el uno del otro y ahí comienza la primera fase. En esta fase, como he dicho, los grupos no se conocían entre ellos. Cocinaban, hacían las cosas que hiciesen los Boy Scouts, que no sé lo que es porque nunca he ido, pero imagino que es construir cabañas, poner un mástil, cosas grupales. Y eso iba consiguiendo que se uniesen, como es lógico, y poco a poco ocurre algo inevitable. Pasaron de ser un grupo de chicos a ser nosotros. Se creó un grupo. Cada uno se llamó de una manera. Uno, los cascabeles. Vaya nombre. Otro, las águilas. Este mola más. Y lo interesante es que ya no eran individuos. Una vez conseguido esto, hay que entender que cuando creas identidad, creas diferencia a la vez. Y cuando hay diferencia, solo necesitas una pequeña chispa para que todo explote. Y entonces entramos en la fase 2. En esta fase se hace algo muy simple. Primero los niños conocen la existencia del otro grupo, que hasta entonces era desconocida. Y los investigadores, ¿qué hacen? Les ponen a competir. Les ponen a hacer actividades en las que uno gana y el otro pierde. Cosas de Boy Scouts, navajas, comida, cosas así. No sé qué tipo de juegos harán los Boy Scouts, he visto alguna foto del experimento, algún vídeo, y por ejemplo tirar de la cuerda, actividades de ese estilo. Pero si lo piensas, estás introduciendo una narrativa nueva, ellos o nosotros. Y aquí es donde empieza el descontrol. Primero comienzan los insultos, los sabotajes incluso, quemas de bandera. También se colaron en la cabaña del equipo contrario y les destrozaron las camas. Conflictos que antes no existían. Y por supuesto peleas físicas. De hecho, los investigadores escriben en esta parte que si hubieses llegado en ese momento al experimento, creerías que son niños violentos por naturaleza, niños problemáticos, pero no lo eran, lo habían generado ellos. Y aquí, pequeño inciso, quiero que pienses en tu sociedad, en tu entorno, en el fútbol, en la política, en las diferencias raciales, en gente que se odia pero que no tiene ningún motivo aparente. Hinchas que se matan, que se pelean, incluso amistades que se pierden por temas ideológicos. Haters, gente que discute por internet y ni siquiera se conoce. ¿Te suena? ¿Verdad? En realidad es lo mismo, pero en mayor escala. El experimento en sí demuestra que no odiamos por ser diferentes. Odiamos porque nos dividen y nos hacen competir. Divide y vencerás, nos lo han dicho toda la vida. Es un mecanismo muy básico del cerebro. Necesidad de pertenecer, necesidad de identidad y por último, necesidad de superioridad. Una vez esto se activa, dejamos de ver personas y vemos bandos. Pero tranquilo. No todo es negativo y con esto vamos a la fase 3. En esta fase se comenzó por lo más lógico, actividades comunes, como puede ser comer, ver películas, pero no funcionó. Creó más conflicto. El problema era la mentalidad. Así que introdujeron un problema común, el agua. Dejó de funcionar. Ahora ya no era cascabeles contra águilas, era o nosotros o nadie. ¿Por qué? Porque para resolverlo tenían que colaborar. Y lo resolvieron, así que añadieron más. Una película demasiado cara, también un camión averiado. Tenían que colaborar para solucionar esos problemas. Tuvieron que tirar para adelante todos juntos. Entonces
surgió lo que buscaban. No porque nadie se lo pidiese, ni porque nadie les obligase. Porque dejaron de verse como enemigos y empezaron a verse como parte del mismo grupo. Aquí encontramos una lección importante. No es suficiente con eliminar la división. Hay que crear un objetivo común, si no el conflicto vuelve. Ahora, por favor, volvamos al mundo real, a nuestro mundo. Creo que hay que hacerse las preguntas adecuadas, eso es lo más importante. Así que, ¿por qué tantas divisiones? Izquierda, derecha, hombres, mujeres, equipos de fútbol, de baloncesto, ricos, pobres, nacionalidades, incluso preferencias sexuales. ¿Realmente tienes que llevarte mal con alguien de una ideología totalmente contraria? ¿O por el contrario, está estructurado para que así lo parezca? Yo sinceramente pienso que cuando la gente está dividida es más fácil de dirigir, es más fácil de manipular, porque se están peleando entre sí. Lo inquietante no es que este experimento o que esta manipulación exista. Lo inquietante para mí es que funciona. ¿Por qué funciona? Porque no lo vemos. Creemos que nuestras opiniones son nuestras, que nuestros enemigos son reales, pero muchas veces solo estamos reaccionando a un juego que alguien ha diseñado. Si te preguntas cómo terminó el experimento, terminó bien. Los niños cantando, jugando en el autobús, sin odio, sin conflicto. Los mismos niños que antes se peleaban. Y te aseguro que nada había cambiado, solo el contexto. Y ahora, otra pregunta de las que me gustan. Si a estos niños les modificaron tanto en unos días, ¿cómo crees que nos pueden modificar a nosotros tras años? Una vez que te das cuenta de cómo actúa la ingeniería social y el comportamiento humano, amigo mío, ya no puedes dejar de verlo. Aún así, como dije antes, siempre hay solución, siempre hay alternativa. Dale al like, suscríbete y comenta.